Bienvenidos a Migrantes con Voz, un espacio donde las historias de migración cobran vida. Escucha testimonios, retos y triunfos de quienes construyen un nuevo hogar en el mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras historias. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Por favor, cuéntanos tu nombre, de qué ciudad de Colombia eres y con quién viviste tu infancia. Ok, mi nombre es Juan Felipe Rodríguez. Soy nacido en Cali, Valle del Cauca. Una parte de mi vida la viví en Cali. Por cuestiones familiares, nos tocó que trasladarnos para Girardot, Cundinamarca, donde vivía ahí otra pequeña parte, alrededor de 3, 4 años, no recuerdo bien. Ok. Desafortunadamente, por cuestiones de enfermedad de mi abuelo se tomó la decisión de volverse para el valle. ¿Por qué estábamos así en esas cruzadas? Porque mi familia por parte de padre, eh, unos son nacidos en Bogotá, que era mi abuelo, y entonces mi abuela siempre andaba cuando decía mi abuelo. Entonces por eso se tomó la decisión de irse a vivir principalmente en Girardot, Cundinamarca, que es como a 3 horas de Bogotá. Tu abuelo direccionaba siempre la parte Exact- familiar. exactamente. Desafortunadamente por su enfermedad y porque le quedaba más fácil a mi abuela por el apoyo de mi papá y mis tías, que sí vivían en el valle, Sí. entonces retornar. Entonces se tomó la decisión de irnos a vivir a Palmira, donde me terminé de criar. Llegué como a los 9, 10 años y de ahí Y de allí comenzaste con qué familiar. ¿Con ellos seguí con comenzaste ellos, claro, a criarte? seguí con mis abuelos. Yo siempre estuve principalmente con mis abuelos paternos. Dada la separación muy temprana de cuando yo era un bebé de mis padres, yo me quedé con ellos, pero normal, mi mamá siempre estuvo como muy presente, muy pendiente de mí, lo mismo mi papá, pero como mi abuela se apegó mucho a mí, mis abuelos, pues, entonces ellos siempre querían estar conmigo. Claro, se encariñaron de... Exactamente. Qué bueno. Felipe, cuando tú fuiste creciendo, ya terminaste tu colegio, comenzaste como tal a tener tu vida juvenil de trabajo. ¿Cómo comenzó esa proyección? ¿A qué te ibas a dirigir? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo comenzó esa parte profesional? Ok, pues a mí siempre me, me ilusionaba aprender la electricidad industrial. Ok, Entonces, cuando estudié el bachillerato, lo estudié en un colegio industrial y en ese colegio industrial había varios talleres y entre esos talleres había uno que era de electricidad industrial y me impactó más los proyectos que se generaban cada año en ese taller y ahí me enamoré más. Ok, entonces salí del colegio como técnico industrial y conseguí mi primer trabajo como, entre comillas, pues oficial con un eléctrico de casas, donde me fue muy mal, ¿por qué te fue mal? porque es que el man, pues al verme tan pollo, si Tan uno sale joven, tan sí. joven, el man se quería como siempre hacerme, aprovecharse de mí. Me ponía a trabajar mucho, me pagaba muy poco, a veces no me pagaba. Entonces fue una transición donde yo dije, no, esto no es lo mío. Desafortunadamente abandoné ahí la electricidad industrial y me descarrilé un poco en el sentido de que no sabía como entre los 17 y 20 años, Sí. estuve como muy descarrilado, no sabía qué hacer. Me puse a vender papa en las plazas de mercado, me puse a trabajar en las discotecas como mesero, como vigilante, de ahí me puse a trabajar, me compré una moto, me puse a trabajar como transportador de personas, pues como se le dice el mototaxi. Ok. Eso es un trabajo muy, Sí, muy reconocido en Colombia y muy esa, utilizado. exactamente. Comenzaste a rebuscarte la vida. Exactamente, porque yo siempre he sido muy trabajador, pero me enfoqué mucho más cuando en esa época mi novia quedó embarazada. Entonces empecé más a trabajar más, a enfocarme más. Yo dije, pero cuando ella quedó embarazada y yo trabajé mucho más, me puse a trabajar construcción, porque pensando que ahí iba a encontrar una estabilidad económica Económica y y laboral. financiera. Exactamente. Duró lo que yo quise que durara porque dije, no.
no estoy haciendo las cosas bien. ¿Y qué era lo que tú sentías que no estabas haciendo bien? ¿En tu noviazgo, en tu trabajo, en qué? Sí, ¿O en todo en general? en muchas cosas en general, porque resulta que cuando me involucré en el mundo de la construcción, pues se vive muchos desatinos de uno escuchar, entre comillas, consejos, Claro, y claro, es entonces, importante. no, que hagámosle aquí, que vámonos para aquí. Entonces, hasta cierto punto descuidé eh, estar dándole tiempo a mi novia que está embarazada, ¿sí o no? Por trabajar. Por estar trabajando y muchas veces por irme a tomarme unas cervezas con los amigos. Esa es la verdad. Pero Sí. bueno, esas son cosas que se fueron como encarrilando y corrigiendo después. Cuando ya nació mi hija, yo dije, no, yo tengo que cambiar este rumbo. Y es donde haciendo, pues, eh, metiendo hojas de vida y buscando, hablando con gente, logré ingresar a una empresa muy importante, muy grande. ¿De qué era la empresa? La empresa está ubicada en Palmira Valle del Cauca, es una empresa que de la organización Ardila Lula en este momento. Sí. Eh, allá generan materia prima para alimentos. Que ya habías Así, terminado toda la parte de tus estudios y ya habías entrado, así hubieras sido como ayudante, pero estabas en una empresa sí, sólida. exactamente. Ah, ok, Porque eso eran grupos divididos, ¿sí o no? En sí. el área de mantenimiento. Entonces, en el área de mantenimiento estaba el grupo de oficios varios. Me pasaron para el grupo de los mecánicos. ¿También tenías conocimiento de mecánica? Nada, nada, ¿Nada? nada, nada, nada. Ah, Pero ok. cuando yo Te dieron la estaba, oportunidad. exactamente, pero cuando yo estaba con oficios varios, cuando habían etapas de detener la producción para realizar mantenimientos, yo no sé por qué una Sí. vez yo los veía ellos trabajar y me empezó como a gustar, a mirar lo que me generó mucha curiosidad. Y entonces yo al supervisor le decía, ve, cada vez que haya una parada de planta, envíame con los mecánicos, porfa. Y fui como tan de buenas que siempre me enviaban como con los más sabios, con los que sabían más, los más antiguos de allá. Y yo, Y eso te permitió como aprender, ir aprendiendo. y exactamente, y aparte de eso, encajé muy bien con ellos. Ok. Entonces llegó un día donde me dijeron, ¿quieres entrar a este grupo? Pero tienes que empezar por lo básico. Y yo, sí, señor, no importa lo que hágale. Entonces empecé, es que Limpiando filtros. limpiando filtros Lo de aire. importante era empezar. Exactamente. Y de ahí, a pesar de que tenía conocimientos en electricidad industrial y todo, empecé a enfocarme mucho en la mecánica industrial y seguí estudiando. Y entonces hice la mecánica industrial, la electromecánica. ¿Sí ves? Qué bueno. Fuiste avanzando poco a poco. Exactamente, hasta lo último que ya hice la ingeniería industrial, pero llegó un momento donde en esa empresa no pude, no me dejaron, porque fue que no me dejó ¿Cuántos una. años trabajaste ahí? Exactamente, trabajé 7 años. 7 años. Y de ahí ya salté a otros trabajos donde me tocó otra empresa muy parecida a la empresa que trabajamos ahora, donde esa empresa me dio también muchos conocimientos en electrónica. Qué bueno, porque no hay cosa mejor que uno en el transcurso de toda su vida profesional ir conociendo a esas personas que le van dejando una huella a uno. Exacto. Pero entonces, me salto un poquito en la cronología del tiempo, como en el 2016, un cuñado se vino para acá, para Australia, y él fue el que empezó como a hablar de Australia, pero ok. Una vez me dijo, ¿te interesaría por acá? Yo dije, sí, me estuve como patinándome. Sí. La vaina acá, ok. Me desilusioné mucho, le soy honesto, cuando una vez en Colombia me presenté a la embajada americana y me negaron la visa. Y yo, Quedaste aburrido, qué te dijiste, ya no aburrido. quiero como irme para Sí, ningún no, lado. exactamente. Y entonces, y más cuando me presentó la oportunidad con Kaiser, que yo estaba muy contento en esa empresa. Claro, Ya cuando mi otro cuñado viajó para este país en el 2022, y yo, por decirlo de esa manera, estaba como en la mejor época allá en Colombia en mi instancia laboral, porque muchas veces no es también como el enfoque de estar ganando mucho dinero, sino como en esa balanza de que estás contento con lo que haces en la empresa que te gusta. estable. Se siente uno Exactamente, estable. exactamente. Entonces, estaba en ese momento cuando mi cuñado me dijo, oíste, ¿por qué no te venís para acá? Y yo le dije, ¿será? Me dijo, hacele que este es un excelente país. Y entonces yo le dije, yo voy a hacer hagamos una vaina. Y dije así, voy a solicitar un préstamo en el Banco de Vivienda. Sí, Sí. me lo aprueban, arranco. Oiga, lo solicité por celular y como a los 2 o 3 días me lo aprobaron. ¿En serio? Sí, Muy de buenas. sí, O no de buenas no, de pronto habías hecho tu labor
de data crédito pues también muy estable y eso te permitió que te generaran el crédito. Eso, Y lo pero que es para uno, sí, porque yo siempre he dicho que lo que uno también labra, eso le llega y va llegando, ¿no? Y de pronto en exactamente. ese momento te convenía esa oportunidad. Eso. Y también, porque pues no todo es perfecto, también me di la oportunidad porque creí, no estaba seguro de que estaba generándome un problema también hasta cierto punto en Colombia, porque tuve una época donde estaba consumiendo mucho licor. Entonces yo llegué a un momento Que es donde muy yo, normal en nuestro país, ¿no? sí, Porque somos de mucho ambiente y en cada esquina, en cada lugar, se maneja el tema del licor. exactamente. Entonces, pero ya llegó un momento donde yo a veces entre semana consumía, los fines de semana sí no fallaban. O sea, era cada 8 días Sí, prácticamente. entonces, y obviamente en la casa estaban hasta acá de esa situación y no creas que uno también, uno se siente como, yo por qué estoy haciendo eso, pero llegaba el fin de semana o esos solazos de allá, y decía, hombre, una cervecita y esa una sola cervecita terminaban en varias. Se ¿Sí? alargaba la noche, Exactamente, se alargaba entonces yo la noche. decía, no, yo creo que con el viaje allá, eso lo voy a erradicar. Y relativamente hasta cierto punto así Pues por fue. una parte muy buena, Sí, porque no hay exacto. cosa mejor que generar cambios positivos, pues en nosotros mismos. Exacto. Y entonces, pues bueno, y es cuando empecé el proceso, cuando me aprobaron el crédito y con la ayuda aquí de mi primer cuñado que se vino, que también me prestó un dinero para lo que fue el pago del COE, todas esas cosas. Entonces, ahí empecé el Esa, proceso. esa parte que tú acabas de mencionar es bastante bueno resaltarla porque muchas veces los que quedan en nuestro país creen que de pronto esto se dio por arte de magia o se dio porque había mucho ahorro, uno le estaba yendo muy bien. Y en No, realidad muchas veces, la mayoría de ocasiones, a todos nos ha tocado adquirir en préstamos, ayudas de la familia, ¿cierto? ventas Como en de tu caso, artículos. venta de artículos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí y hice el préstamo, cogí lo que me liquidaron de la empresa y más lo que me prestó mi cuñado acá. Entonces eso ahí se envolvió y se hizo la gestión, me aprobaron la visa y entonces ya, me vine para acá con con uno se viene con el, si uno mete muchos sueños, muchas Muchas esperanzas, esperanzas, pero también muchos miedos. muchos miedos. Para allá va, yo quiero, antes de seguir avanzando esta parte, tú me hablabas de una hija, de un Así. hijo. Tuviste una hija, dos hijas, tres hijas, Una hija, tengo una hija que se llama Sara Rodríguez. tienes una hija, Sí, ella en este momento tiene 16 años. 16 años. Sí. Listo. ¿Por qué te hacía esa pregunta? Cuando tú cogiste el avión hacia Australia y se cierra la puerta y el avión arranca, en ese momento, ¿cuál fue tu principal miedo, tu principal duda que sentiste? ¿Qué sentiste en ese instante? Bueno, hay que hacer un paréntesis acá. Yo siempre he sido muy apegado a mi hija. Nosotros siempre fuimos muy apegados. Muchas veces las evoluciones de nosotros, individuales, generan ganancias y pérdidas en algo. ¿Sí Ujú. pillas? Y entonces cuando ingresé a esta última empresa que te digo que quiero mucho y que me ayudó mucho en todo, que fue Kaiser Compresores, gané mucho en todo eso lo que yo siempre había querido, pero desafortunadamente hizo que yo también me tuviera que apartar mucho de mi hija, por la cuestión de estar viajando, ¿sí pillas? Estar en otras ciudades. eh, Estabas en Colombia, pero no estaba cerca de tu hija. exactamente. Entonces, pero bueno, trataba pues de a veces de hacer cosas pues para que estuviéramos juntos, compartir momentos. Vuelvo y resalto de que también como empecé a tomar a veces mucho trago, Sí. a veces estaba tomando trago y no compartía con mi hija, que porque me sentía estresado, cansado, muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, desde ahí empezó como a, no como a ese desapego, pues de decir que me desapegué pues de mi hija, pero sí como a ver ¿cómo me explico yo ahí? Como haber una línea Sí, muy exactamente. delgada de aislamiento de tu Sí, relación de padre a hija. exactamente. Pero que creo yo que es que hubo esa línea que nos separó, que empezó a dividir pues ahí la vaina, pero a pesar de todo lo que hemos vivido, pues
el amor es mutuo y se sigue igual. Qué bueno. Pero de todas maneras, sí empecé, lo que quiero resaltar con eso es que a raíz de eso empecé como a estar menos presente en la vida de ella, Claro, que es muy importante tanto para uno y como para ellas, ¿sí pillas? claro, claro que sí, te entiendo. Pero pues muchas veces, a la gran mayoría de los padres nos toca así, ¿sí o no? Entonces cuando tocó este viaje, me dolió mucho porque yo siempre he sido muy apegado a ella, pero pues ya se había como iniciado anteriormente esa situación, pues con lo de cuando yo trabajaba en esa última empresa, Sí, de como estarmos como un día juntos, 8 días separados. Lo máximo que habíamos estado separados, creo yo, éramos como 6 meses máximo. ok. Yo pues, viajaba a Barranquilla, volvía, era como lo máximo, no como ahora que ya llevamos tres Años, años, 3 años. 3 años separados, que para mí sí ha sido muy difícil, porque desafortunadamente pues me he perdido cositas de ella, cosas importantes para lo que son los niños Claro en que sus sí. Tú etapas. hablabas de miedos. ¿Cuáles fueron esos primeros miedos al tú llegar acá? Bueno, principalmente el miedo más grande, diría yo, era como llegar acá y de un momento a otro que tanto acá como allá en Colombia, a nivel a nivel emocional, que se perdiera todo. Que se perdiera todo. ¿Sí pillas? Sí. O sea, acá uno conoce gente, nos conocemos, compartimos, chévere. Pero como yo venía con un foco, obviamente uno aquí no viene con, pues yo, pues principalmente yo no venía con el foco de conseguir pareja ni nada, no, no, nada de eso. Tú venías concentrado a Concentrado a trabajar, tus trabajar. objetivos Exactamente. y Eh, devolverte pronto, me imagino. eh, traer- traerme la familia lo más pronto posible. Ok, Sino que esos distanciamientos tienden a desgastar muchas cosas, claro tienden que sí. a desgastar mucho y entonces se han habido muchas cosas que han sucedido en lo emocional, en lo familiar, ¿sí ves? Claro. Pero con el transcurso del tiempo, pues uno a este país le enseña que, bueno, mijo, pues llorando o actuando. Entonces uno le debe tocar que enfocarse. Yo me enfoqué mucho en el trabajo, estaba trabajando demasiadas horas en el día. ¿Cuántas Y horas llegaste a trabajar? Aquí en Australia. aquí en Australia, ok, ¿O de digamos, cuánto, o de qué días a qué días? ¿Toda la semana o de lunes a o viernes? sea, al principio fue muy duro por la cuestión de adaptarse. Entonces llega uno a trabajar, buscar trabajo, que gracias a Dios encontré trabajo muy rápido, y a estudiar. Entonces esa mezcla era demasiadamente agotadora. Sí, es una Entonces, mezcla difícil. exactamente todos los días levantándose uno alrededor de las 4:30 de la mañana y llegando usted a su casa otra vez, tipo cuando llega uno temprano, las 10 de la noche. O si no, ahí más o menos 20 para las 11, si pillas. Entonces, eso automáticamente te desgasta de una manera Mental y mental físicamente. y físicamente. Y con ese cambio tan abrupto que tiene uno acá, entonces uno automáticamente se congestiona, se sugestiona uno mismo y se entra a decir, bueno, ¿yo qué vine a hacer acá o por qué me estoy dando esta mala vida? Claro. Entonces, al principio, esa mezcla de tanto estrés, de no descansar y ese choque de que, pues que yo allá a la esquina me podía comprar, un ejemplo, una empanada, ahora me toca que andar en carro 10 minutos para conseguir algo de comer, hermano. Claro. Entonces, fueron muchas cosas que uno mismo se llena de motivos. Si uno no se autorregula, pues uno empieza a perder el año ahí, hermano. Por eso es que también muchas personas comienzan a vivir el tema del estrés, de la ansiedad, de la De la depresión, depresión, por los exacta. cambios tan bruscos y que muchas veces ya se quitan todas las cosas que teníamos en nuestro país, ¿no? Exactamente. Yo no sabía si tenía, yo sí sé que estaba agotado física y mentalmente un extremo muy alto, porque eso nunca lo había vivido en Colombia, pues un desgaste tan físico y mental, nunca, nunca lo había vivido, por mucho que yo trabajara allá, yo llegué allá a trabajar demasiadas horas, pero no sé por qué esto aquí resultó ser tan diferente. No sé si fue la mezcla de el cambio de cultura, el idioma, muchas cosas, la comida. ¿Crees que de pronto también
uno adquiere una doble vida, dos vidas, una vida acá, Sí, otra vida porque en tu caso hay hijos, total. tienes tu hija. Entonces, ¿crees que eso comienza uno como a sobrecargarse de tanto Colombia y a Australia o el país, en este caso Australia, que es en el que tú estás, que uno como que tiene que manejar dos vidas, dos cosas, dos preocupaciones a la vez? Exacto. Y un ejemplo y más cuando uno, pues como tiene a diario una conexión con Colombia, entonces uno tratar uno lo hace, no tratan lo más posible hacerlo, pero a veces es muy difícil porque estás muy agotado, muy estresado. Y es que cuando vos realizas las llamadas, automáticamente, uff, ok, hola, ¿cómo están? Tata. Como tratar de usted brindar como esa tranquilidad ya a esas otras personas. Estamos bien. Sí, o sea, Uno transmite eso, estamos bien, no exactamente, pasa estamos nada. tratando de transmitir eso por el positivismo, como por todo, como para que evitar de pronto que las personas ya estén preocupadas. ¿Sí Porque ve? ese es un tema muy, muy chévere para hablar. Y es que nosotros acá también hay días tristes, ¿no? Todos Sí, los días, una cosa es la buena actitud, la buena energía, el positivismo, pero también como todas las personas en cualquier parte del mundo, hay uno o dos días que nos mantenemos también tristes, ¿cierto? exacto. Y eso es muchas veces lo que allá se les olvida, se me hace a mí. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, total, sí. Pues el problema en Colombia enfocadamente es como en la situación de lo económico, hay Lo que decir la económico. verdad. Las personas allá estamos más que a que la falta de dinero, a que tenemos que trabajar más para conseguir esto, para comprar esto, para suplir esto, ¿sí o no? Sí, Acá es lo contrario, aquí pues de pronto vos logras ahorrar $1, $2 por ahí, pero automáticamente tus problemas se convierten, son otros como tu falta de descanso, de pronto en medio de ese estrés, de esas muchas cosas, no logras hacer una conexión con alguien que de pronto charlemos, solamente con el interés de como intercambiar, como desahogarse. porque uno mismo está muy enfrascado en ese sueño al que vino a cumplir o la meta, que es Exactamente, trabajar, conseguir tus metas. Y cuando te das cuenta también te aíslas mucho. sí, totalmente. Y empiezas en este mundo aquí, uno aquí se crea un mundo donde se dice, se contradice. Dice uno, no, no, porque está haciendo esto malo, porque no, es que los que lo están haciendo mal son ellos. Si pillas, uno se dice, se Comienza contradice. a juzgar y a juzgarse. Sí, exactamente. Y yo digo que por ese motivo, a pesar de que Australia es una calidad de vida muy alta, muy buena, excelente, en seguridad, todo, muchas cosas. Créame que si usted ponía los pros y los contras, son más los pros que tiene que los contras. Totalmente de acuerdo. Y a pesar de eso, usted le pregunta a muchas personas que se devolvieron a Colombia otra vez estando aquí en este país, que si se volverían a ir, algunos dirán que no, muchos dirán que sí, pero algunos dirán que no. Entonces, los que nunca han logrado venir acá dirán, pero ¿por qué toman esa decisión? Totalmente de acuerdo. ¿Sí ves? Así Pero es. es porque se logra tener aquí una estabilidad económica o cosas, obtener cosas, Claro, pero todo ha cambiado, ¿no? Cuando tú muchas veces tienes algo que tú vas a un nivel y ese nivel sube o incrementa, todo cambia para bien. Y eso yo exactamente, creo que es una de las cosas que te ha motivado a estar aquí 3 años. exacto. Pero cuando ya esa marea se calma y usted logra dominar esa parte y logra vencer esa situación como esa pelea con usted mismo, entonces ya esa marea usted la logra, no es que se mermen, sino que es que usted ya la logra como dominar esa parte y Sí. entonces usted ya llega como en este efecto así, entonces ya está más tranquilo, usted ya sabe dominar más las cosas, emocionalmente usted ya, uff, Más ya, sólido. exactamente. Ya cuando usted logra estar en esa estabilidad emocional, ya usted dice, ok, ya usted piensa más claro, ya usted, Analiza mejor cada situación. exactamente, usted ya la piensa 2 y 3 veces para decir una palabra que de pronto si usted recopila, usted dice, esa palabra que yo dije estuvo mal hecha, pero pues ya no hay nada que hacer. ¿Sí pillas? Así es. Pero ya cuando usted logra como vencer esa parte, usted ya dice, no, uno sí ya quisiera hacer vida en este país, a pesar de que uno ama mucho a Colombia, porque yo digo que esto que uno vive aquí en Australia, nosotros, principalmente nosotros, no sé si todos los latinos, pues, pero nosotros los colombianos, Sí. hablo pues por la cultura de nosotros, es porque nosotros somos muy arraigados a las cosas de nosotros. Total, total. Somos súper arraigados. Entonces somos muy arraigados a nuestras costumbres, nuestras comidas, nuestra familia, que el diciembre, que el día de las velitas, que el 31 de diciembre, cositas Fechas así, especiales fechas y especiales. emotivas para la familia y también para uno mismo. Exactamente, entonces
Nosotros como somos tan arraigados a eso, entonces por eso es que ese cambio aquí al principio nos da tan duro. Claro. Es emocionalmente muy fuerte que yo, les soy honesto, yo a Dios gracias, yo tuve un apoyo con mis cuñados que a pesar de eso, yo me sentí, o sea, yo me sentía pues desubicado teniendo uno ese apoyo. Ahorita muchas personas, y yo digo que esa gente son muy valientes. Créame que esas personas son un nivel más alto que uno, porque esas personas, muchísimas personas aquí, ustedes tienen conocimiento de eso, Claro. que muchas personas aquí llegaron fue solas. Solas, solas, Solas. solas, Esas solas, personas solas. que han logrado superar eso, independientemente si al día que llegaron, al día siguiente consiguieron trabajo y están ganando muchísimo dinero. Ah, que por eso pasó, que por eso que están tranquilos, no, no importa. Pero llegaron aquí solos a asumir todo solos. Totalmente de acuerdo, porque yo lo viví, inclusive. La primera vez que comencé con este camino migratorio, al tú llegar solo, tú te sientes, tú sudas, te da hambre, te da ganas de ir al baño, tú no te hallas porque tú no sabes cómo resolver la situación. Entonces, entiendo perfectamente lo que estás tratando de decir. Sí, Y es una situación complicada porque a veces no se mira desde ese punto de vista. exactamente. Son cambios que han habido y que han complicado en ciertos puntos algo, pero pues también han mejorado en ciertas cosas. Y pues sí, en el sentido ya de nosotros, pues en mi parte, en estos momentos yo ya me siento más, Más estable, más sí, tranquilo. emocionalmente uno ya es más tranquilo, uno ya lleva, uno ya esos demonios que de pronto, me disculpas la palabra, pues esta maldicha, que tenía uno de pronto en la cabeza, Sí. ya uno los exorcizó y eso ya están afuera. Claro, 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 te Eso ya- entiendo. Felipe, ¿cómo has hecho para manejar esa relación de ser buen padre aún estando a kilómetros de distancia? Pues tratando de ser igual de como era en Colombia, pero confiando en que lo que yo, por ejemplo, le diga a mi hija, ella lo esté como asumiendo. O sea, dando también como ese voto de confianza. Muchos dirán, ah, pues le toca que decir eso porque pues cómo va a ser ella estando allá. Claro, claro. Pero hasta cierto punto, como yo una vez le dije, mija, yo a usted le puedo decir aquí X más Y más Z es esto, ya usted verá Si lo hace o si no. lo hace o no lo hace, Esa es la mija. realidad. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno como padre puede hacer? Hablarle 100% claro a los hijos de lo que de lo que pueden afrontar, tratar de no mantenerlos como en una burbuja, porque en la actualidad es muy fácil mantener a los muchachos en una burbuja. Y de pronto, digamos así, más uno en el extranjero, que uno les puede enviar un ejemplo cada que 100.000 pesitos para que ellos estén por ahí mensualmente mecateando, cositas así. Comprando Sí, accesorios con sus exactamente, cositas. bobaditas. Uno los puede como mantener en una burbuja, pero eso El sería problema es cuando esa burbuja estalle o otra persona que no sea uno como papá se la haga estallar. exactamente. Entonces, cuando el muchacho ya sale de esa burbuja, entonces se va a enfrentar al mundo real donde no los tratan como, o no creen que, decir nomás, ve, quiero arroz con huevo, un ejemplo, y le van a tirar así el arroz con huevo. Exactamente, porque el Entonces, mundo real es cruel con todos. sí, hasta cierto punto creo que están cometiendo un error, es en volverse amigos de los hijos. Los Ok. padres no ¿Por podemos qué ser crees amigos. eso? Porque el hijo cree que, o sea, los amigos todos se lo alcahuetean, ¿sí ves? Entonces, un ejemplo, mi hijo me va a venir a decir, papá, eh, déjeme ir a una fiesta, como y o no me dice ni que déjeme, ve, papá, voy para una fiesta. O sea, es como comentándome. Porque cree que hay esa confianza de Esa amistad. confianza y que cree que yo todo lo va a permitir y entonces ya se pierde como ese respeto y eso hace que los muchachos empiecen como a irse para el sitio que de pronto no deben de irse. Claro, y que tomen decisiones de pronto atrevidas o decisiones de que no Esa- deben tomarse. Exactamente, entonces los muchachos siempre porque ellos desde la puerta para afuera son autónomos y son otras personas, pero cuando ellos van a hacer un acto, ellos van a decir, ¿verdad que un ejemplo, mi mamá o mi papá o mi abuela o mis tíos, no sé, me han dicho que eso está malo? Ellos lo pueden hacer, así sea que usted le haya dicho que eso está malo, Sí. pero es también influye mucho en el poder de convencimiento de que usted le haya dicho, venga, mí, usted sabe que si usted toma esa decisión, le va a cambiar su vida.
Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, Aunque ahí hay un gran debate, ¿no? Porque lo que tú dices, eso es lo bueno, que aquí en este espacio cada persona puede pensar lo que quiera, exactamente, hay muy pensamientos muy diferentes y diferentes, es respetable también. exacto, pero sí, por, yo sé y hasta, no sé, temo equivocarme o me arriesgo a equivocarme, pero por eso pienso también que usted en la actualidad logra ver muchos muchachos que van en la calle con los padres y son totalmente irrespetuosos con ellos. ¿Por qué? Porque perdieron el sentido de autoridad con ellos. Claro. ¿Sí ves? Y entonces sí es un punto como que muchos padres sí sería bueno que porque, o esos padres que dicen, es que yo quiero darle todo a mis hijos los que yo nunca tuve. Chévere, pero pues sepan Sepan dárselo y sepan aplicárselo. exactamente, paren el tema y por Sí, sí, qué. sí. No, total, tranquilo que, o sea, en este momento no hay cosa mejor que esta buena charla, porque de esto se trata, de que estemos en un momento muy tranquilo y en un momento donde aquí el actor principal eres tú, Ah, bueno, gracias. ¿sí? Entonces, cabe resaltar, ¿tú crees que la experiencia o la decisión de emigrar vale la pena, dejando todo lo que tú has dejado? Mm, ¿Recompensa? ¿Has logrado? ok. A nivel individual, a nivel individual, sí da muchas ganancias en muchas cosas. Sí, Ok. a nivel individual sí genera ¿Qué muchas. ganancias te ha dado a nivel individual? Aparte del dinero, no Sí, nombremos el no, 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 dinero, no, el sino dinero, no, yo digo, eso está muy aparte, sí, que es como ese, el conocer, o sea, automáticamente a usted sin el hecho de estar en otro país, automáticamente usted cambia la mentalidad. tiene una apertura mental que al principio, los primeros días, como estamos hablando ahora, que te encerrás y decís yo, ¿por qué me vine por acá? Todo eso, pero cuando logras vencer como eso y te das cuenta de lo que realmente le está brindando a usted estar en otro país, usted logra ganar muchas cosas, usted ya ve la vida de un punto muy diferente a lo que realmente estaba como en Colombia, como así, un ejemplo, no, solo plata, y uno dice, es que tengo que trabajar porque me quiero comprar la Toyota, el apartamento, o el reloj más caro. No, uno migrando para este tipo de países nos demuestra que la obtención de cosas Lo primordial. no es lo primordial. Aquí los australianos a uno le demuestran, le dan una cachetada a uno con eso. Porque Ujú. usted sabe que es así, el australiano le da una cacheta a uno con eso, de que ellos pueden tener muchas cosas, pero ellos deciden tener su vida tranquila, ellos enfocan su vida es en una vida tranquila. En una vida muy, muy de esparcimiento y de familia, ¿no? Exactamente, tuve una profesora que, Cristina, australiana, muy bella persona ella, y ella siempre me decía, recuerda el balance es muy importante, Juan, me decía, y para nosotros los australianos es lo más primordial que podía haber, es el balance. El equilibrio. Sí, exactamente. No, que sí debemos de trabajar y ahorrar para de pronto cumplir metas. Ya decía, es muy cierto. Pero tú no puedes tirar tu vida solo al trabajar, trabajar, trabajar y ya. Y hay que aprovechar, me decía así, que este país hasta cierto punto nos logra dar eso. Es verdad. Si Es tú, si esa. tú tuvieras que resumir el significado de migrar, ¿crees que migrar es para todo el mundo? Definitivamente no. No es para todo el mundo por varios puntos. Primero porque hay gente que, afortunadamente en este país no a mí principalmente no me ha tocado vivirlo, pero a algunos sí. Hay mucha gente que pues no está dispuesta para asumir una humillación. Y desafortunadamente, cuando usted toma la decisión de emigrar, esa es una de las cosas que usted debe anotar Muy en cierto. la lista del viaje. Usted no solo tiene que alistar su ropa y sus cositas y de pronto un billetico para suplir. Usted en la lista tiene que montar la humillación. ¿Cómo afrontar la humillación? Hay gente que no está dispuesta a afrontar No humillaciones. le da y no Es, está preparada y exactamente. no cree que va a vivir una humillación a tal Y punto. tampoco quiero decir que eso está malo. No. Pero pues esa es una de las situaciones de la migración. Que no en todos los casos nos aplica, ¿no? Ni a Exactamente. todas las personas, pero sí hay situaciones donde se tiene que vivir. Exactamente. Y así sea que no las vivamos por el hecho de usted de tomar la decisión de emigrar, usted tiene que tenerla Ahí ahí apuntadita y muy apuntadita. lista.
confiando ya usted con su personalidad, saber cómo asume esa situación cuando le llegue. Claro que sí, así es. Entonces ya es una situación, esa es una. Hay gente que de pronto dice, no, es que yo no estoy dispuesto a aceptar una humillación, entonces cogen y salen y se devuelven. Y esa parte es muy importante porque hay mucho profesional que llega a cualquier país cuando decide emigrar y no se hace ese apunte en su listado personal de que tiene que ir dispuesto a trabajar en cualquier cosa. Y es algo que muchas personas... ¿A ti te pasó algo así? ¿O tú venías, compaginaste con lo que trabajaste inicialmente, o no te importó y le has hecho, trabajas en cualquier cosa y no te importa? ¿Cómo Exacto. lo ves tú? O sea, personalmente, pues como en Colombia yo había sufrido, o sea, no sufrido, perdón, cambio la palabra, Ok. había vivido varias situaciones diferentes laborales. Entonces llegar aquí a lo que me tocara, créame que no iba a No te ser, afectaba. no me iba a afectar por lo como yo ya había, lo que yo ya había vivido en Colombia. Claro, porque en ¿Sí? Colombia hacías de todo. Sí, hacía varias cositas diferentes, ¿sí ves? Entonces, llegar aquí y afrontar este nuevo reto de lavar platos, fritar pollo, hacer otras cosas diferentes, no me afectaba. Y como muchas personas dicen, yo me voy a ir a ganar dólares, euros, hacia que pongan a lavar baños, yo lo hago. Pero una cosa es lo que usted dice y una cosa es cuando usted lo está Cuando afrontando. está acá. Total. Cuando le cogen y le dicen, vaya, lave todos sus baños, usted va a ver esos baños que Una válgame. situación difícil, Entonces, difícil. de muchas personas dice, yo sentado en Colombia en un escritorio, un ejemplo, y venir a esto, hermano. No, no, y hay gente que no logra superar eso y por eso es que hasta cierto punto, y no es criticable porque muchas personas creen que el retornar es una derrota, ¿no? Eso es algo que a esas personas toman como un trampolín para decir, güey, madre, en Colombia debo de reinventarme, así sea con mi propia carrera, pero reinventarme, ¿sí ves? Hay muchas personas que han llegado acá y por algún motivo a los 6 meses otra vez están en Colombia Así es. y están afrontando ya la vida muy diferente. Están afrontando la vida muy diferente. En esos 6 meses, escasos como seis el meses, ejemplo que pusiste. en esos escasos 6 meses que estuvieron aquí, les ayudó tanto para llegar a Colombia y replantear muchas cosas. Dan, en Colombia llegaron y ¡plau! Arriba. ¿Sí ves? Porque Entonces, la mentalidad cambió, se maduró, ¿qué es lo que hablamos se ahora? valoró Lo que estamos hablando ahorita del cambio de la apertura que ganamos nosotros al llegar a otro país. al llegar a otro país. Así es, totalmente de acuerdo. Y más cuando uno muchas veces quiere hacer las cosas, quiere venir con la mejor disposición, pero también hay ciertos momentos de la vida que no se dan, como llegar y no encontrar un trabajo pronto o no encontrar ese trabajo que tú deseabas. Y todo ese tipo de cosas comienza a generar ese estrés, esa preocupación, porque a veces no se vienen con los mejores ahorros. Exacto, Y todo eso genera muchísima preocupación y estrés. Y eso también es un motivo de que mucha gente se devuelve. exacto. Mucha gente se devuelve, pero como lo decíamos ahora, muchos señalan eso, pero no saben que hasta cierto punto esa persona tomó una decisión valiente, porque es que muchas veces eso de dejar todo tirado en Colombia, porque es que como se habla mucho de la palabra literal, Ujú. literalmente coges y Así es. dejas todo en Colombia, dejas tu familia, todo. Venga, llegaste aquí, ¡pum! Y por cosas de la vida no se te dieron todo y te debes de retornar, que es como la mejor opción que vos viste en ese momento. No, tengo que retornar a mi país. Muchas personas dicen, no, este falló. No, 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 no. El que siempre da ese paso, así sea que se caiga, va ganando sobre los que no dieron el paso. Porque ese paso no lo da cualquiera. Mucha gente dice sí lo hago, pero cuando llega el momento no lo hace. Y otra gente lo quiso hacer, pero nunca se le dio la oportunidad de hacerlo. Exactamente. Hay mucha gente que dice, lo hago. Y cuando llega el momento, porque yo recuerdo que cuando tuve que tomar la decisión de venir para acá, yo sentí, huevón, ¿será? Claro, no se preocupa, uno no haya que hacer. Sí, pero no, pero hagámosle, que hijo de madre. Hagámosle, 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 voy con toda. Hay gente que no pasa, dicen, sí, 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 pero les llegó, ahí está la oportunidad, arranquemos. No arrancan, hermano, no arrancan. El temor. Exactamente, entonces no pueden relativamente decir nada a los que tomaron la opción, fracasaron, entre comillas, y se devolvieron. No, no pueden dar una opinión ante eso porque nunca Exacto, lo... nunca lo han vivido y nunca han sabido qué es esa experiencia. Uf, sí, Tú es, ahorita que llevas 3 años en Australia,
¿quieres seguir migrando o tienes una fecha establecida donde digas hasta tal año voy? O si se acaba el sueño australiano, ¿quieres seguir en otro país? Ok. Ya después de que se llega como a esa calma, esa tranquilidad acá, uno dice, yo quiero legalizar, o sea, estamos legales, pues quiero cambiar mi estatus acá, porque este país es, o sea, le brinda a uno muchas cosas. Claro, Y entonces, en mi situación, yo sí quisiera, deseo pues cambiar tu situación mi migratoria. situación migratoria para continuar normal acá, no siendo ya más estudiante, que es algo complicado, pero se tiene que hacer el trabajo, tiene que hacerse Y que hay oportunidades, por muy exactamente, reducidas que sean, hay que, las hay. hay que hacer, y hay que hacer el proceso, ¿sí o no? Afortunados son unos que a los 2 o 3 años de estar aquí la hicieron, perfecto, congratulations para ellos. Otros que llevan 10 años y apenas están haciendo, pero entonces hay que hacerle, le apuesto a eso porque son muchas cosas lindas que brinda este país. Si dada la situación, me debo de ir, no sé si lo pienso, o sea, en este momento pienso que no me iría para otro país, me regresaría, o sea, no buscaría otros procesos, pues me regreso A Colombia. a Colombia. No sé si estando en Colombia, pienso, bueno, no quiero mejor como mirar otras opciones ya estando en Colombia de pronto. O al no ser que yo estando aquí me ofrezcan un proceso y algún ejemplo, que Portugal, un ejemplo, te vamos a entregar ya la ciudadanía y te vas a ir a ganar esta X cantidad de dinero, ta. Bueno, vamos a ver De cómo es pronto lo la... pensarías, exacto. Exactamente, pero ya porque hay un proceso así, pero que yo diga que irme a otro país a empezar de ceros, no. No, es No. preferible volver a Colombia, intentarlo y mirar a ver qué pasa. Exactamente, ya tomaría la decisión de mirar otros enfoques y es que tomar otra vez la decisión de arrancar de ceros en otros países. Pero prefiero tratar de luchar aquí por el proceso que, como, Comenzar de cero en otro país, sí, que comenzar no es fácil. no Es lo más es, difícil que todos sí, tenemos. eso es lo más complicado, Pierre, porque, uff, eso es muy agotador, Supremamente agotador. es muy agotador, muy agotador. Y también a los muchachos que están tomando la decisión, afortunados ellos que se les dio la oportunidad o en esta época de globalización se ha visto que ahorita más jóvenes viajan. Eso lo Muchachos, vemos acá, ¿no? sí, 19 añitos, 18. 18. Entonces, uff, yo digo que chévere, muy chévere para ellos, porque pues, primero que todo, pueden absorber muchas culturas facilito. Uno que, no es que estemos viejos, pero a nosotros que ya tenemos tan arraigada nuestra cultura y nuestras cosas, chocamos un El poquito, aprendizaje es un poco más más difícil. complicado, porque aparte de eso, las responsabilidades de nosotros hace que nosotros estemos enfocados en varias cosas. Lo de aquí, lo de allá, lo de acullá. Las responsabilidades. Un joven de 18 y 19 años no tiene las responsabilidades que de pronto tienes tú. Exactamente. Entonces, chévere por ellos. Eso yo cuando veo ojos pelados por ahí volteando, yo digo, chévere, bacano por ellos, mano. Ha sido. Y qué bueno que este país nos permita tener ese tipo de experiencias. Porque el Exacto. que viene acá viene de una forma legal, así venga con una visa de estudiante que es agotadora, como tú decías, pero permite también tener una vida y crear una labor o un camino hacia una futura residencia. Eso. Sí, un amigo muy cercano a mí me estuvo preguntando sobre todo el proceso de acá. Y él tiene una familia muy linda, la esposa y 2 hijos. Y yo le dije, pues yo le comenté toda la situación, cómo está el proceso acá y todo. Y una de las primeras cosas que yo le dije, usted es muy unido con su familia, demasiado unido. Usted, si toma la decisión de venirse para acá, debe saber de que la distancia con ellos no es que se vaya a fracturar, porque muchas veces la distancia lo que hace es Unir. fortalecer más. Pero, En la mayoría sí, se quiebra, ¿no? pero en la mayoría sufren cambios. Y entonces yo le digo, usted también debe saber si usted quiere también vivir con eso, de esos cambios, porque cuando usted pronto se los traiga para acá o tome la decisión ya de devolverse, sabe que va a encontrar otras cosas.
Y que las personas también van cambiando. Exactamente, no es por malo, sino porque pues son ciclos de la vida. Son ciclos de la vida, totalmente de acuerdo. Sí, entonces las decisiones que uno toma de emigrar son muy delicadas hasta cierto punto también. Gente que afortunados los que nomás es tomar la decisión y arrancar, lo que hablamos ahorita de los muchachos. Sí, Pero los que claro, tenemos con más responsabilidades, más cosas, se torna un poco más difícil. más difícil. Y es a la larga más doloroso, ¿no? Cuando tienes que Total. dejar tus hijos, tu familia o la esposa. Es algo diferente. Exacto, sí. Felipe, no me queda nada más sino agradecerte por el espacio, por la oportunidad. Qué bueno que te hayas logrado sincerar y también estar cómodo en este espacio, que espero que te sentí súper cómodo. Y no me queda nada más sino agradecerte. No, Pierre, pues muchas gracias antes por la oportunidad de lograr de poder uno expresar muchas cosas que uno a veces, no sé, por bobadas de uno mismo, por decirlo de esa manera, porque uno ha tenido de pronto afinidad con personas como de decir, pero uno muchas veces no las dice. No las Y dice. entonces en este espacio, antes uno agradecer que no se fluyen las cosas y uno Qué bueno. las dice y se siente cómodo. Mi hermano, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente y hasta una próxima vez. Esperemos que sí. Ok, Listo. gracias. Ok.